Bueno, pues estamos en una historia diferente, en Grupo Radio Cómplices. Son las 10 de la noche, hora española, y vamos a recibir, como no, al creador y sobre todo a la persona que de esto sabe mucho. Jorge Luis García Ruiz. Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y aunque sea con 24 horas de retraso, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Bueno, un poquito. Felicidades. Gracias, gracias. Bueno, que este nuevo año que tienes Una de edad, muesca más para la culata. sí, como suelen decir, ¿qué edad tienes? Dice un año, el resto ya los tenía. Sí, claro. Hombre, yo me he inventado otra historia que es, bueno, tengo 25, me quedé en los 25 y el resto son de experiencia. Mira, no está mal, yo me quedé en los 35. No sé por A ti qué, te me gusta gustó más esa. la madurez, ¿verdad? No, a mí me gusta la juventud. Bueno, ¿cómo ha ido esta semana? ¿Qué es lo que nos puedes contar? Bueno, lo primero que tengo que pedir es disculpas porque no he subido al canal de YouTube el programa de la semana pasada. El problema, pues, es que estoy ahora mismo con las calificaciones de mis alumnos en la universidad y estoy hasta arriba. Entonces, además eso tiene, como dicen por aquí, due date, que es tiene fecha límite y no puedes. Entonces, hay que andar escuchando a los alumnos y calificándoles y pues eso, no ha dado tiempo a subirlo, pero está en cola. Ahora hay dos en la cola. Aquel y este jueves. Entonces, pues bueno, intentaré tenerlos lo antes posible y subirlos al canal de YouTube. Por lo de la semana, pues la verdad es que yo estoy teniendo muchos mensajes, muchos temas para tratar y esto está empezando a salirse de madre, ¿no? Se me fue de las manos, como se suele decir. Y hay preguntas por todos lados y la verdad es que ya casi las voy a empezar a agrupar. Y el tema sobre todo de hoy quería dedicar un tema, partiendo del libro Presidio, como siempre, pues al tema de la leyenda negra. Y, y claro, es que llevamos 2 o 3 programas pues que se han convertido en un poco en un lío de preguntas y respuestas que vienen bien, porque la gente les soluciona sus dudas, pero bueno, ahí es que me has cambiado algo de la cámara, ¿no? Yo no. Es tu Ah, cámara. se ha cambiado sola. Son los Estoy aquí espíritus que viendo están cosas por ahí. raras en la pantalla. Es que ya sabéis que los veteranos tenemos problemas con la tecnología, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos. Este, y viene bien responder las preguntas que van saliendo y tal, pero cuando ya tienes demasiadas, pierdes un poco el tema y tienes que volver al hilo conductor de esto, ¿no? Pues añadir un nuevo tema histórico y pues otro montón de preguntas que saldrán. Y eso vamos a hacer hoy. Dime, ¿tú tienes alguna pregunta? Yo la pregunta que me dicen es dónde pueden conseguir el libro, porque resulta que me comentaron a ver si estaba en Amazon y me quedé en dudas, lo miré y sí estaba, pero digo, si lo quieren conseguir firmado, ¿cómo lo hacen? Ah, bueno, pues si lo quieren conseguir firmado, si están en los Estados Unidos, muy sencillo, porque yo se lo envío. Pero desde aquí hasta España el envío sale, pero mucho más caro que el libro, sale como 2 veces el libro. Entonces, pues tendrán que esperar porque en el próximo septiembre, a partir yo creo que llego el 23 de septiembre, os tendría que concretar, pero llego el 23 de septiembre a España y estaré participando en Hispanidad Cartagena, que se hace el, el 11, no, se hace esa semana del 10, 11, 12 de octubre, y ese día, si no me equivoco, el 12 de octubre cae en domingo, y el día 13 ya me vuelvo para acá, o sea que voy a estar como unos 20 días dando vueltas por España, y pues bueno, que estén pendientes de la gira de ciudades que haré, y la que le pille más cerca, pues es la única manera en la que puedo firmarles un libro. El resto, pues bueno, se hace tan caro que es imposible. Eso es lo que había comentado.
pero no sabía seguro qué fechas venías, porque como has venido otros veranos, no sabía si venías en julio, en agosto, en septiembre, y es lo que había comentado. Digo, se lo pregunto y así todo el mundo que quiera queda grabado y queda dicho. Sí, a mí me viene mal, la verdad, hacer este viaje en septiembre, octubre por trabajo. Pero el año pasado y tuvimos la experiencia de hacerlo en junio. Y en junio el problema es que bueno, la gente ya tiene puesta el bañador y el flotador y las gafas de snorkel. Entonces en algunas ciudades íbamos y no había mucha gente en las conferencias. Entonces pues hay que hacerlas o bien en primavera o bien en otoño, porque lo que es el tiempo del verano pues no. Pues la gente está en otra historia, no para encerrarse 2 o 3 horas en una sala a escuchar a un historiador. Eso requiere de, requiere de motivación, ¿verdad? Además, Entonces, estaba pues no, no. Hay que cambiar las fechas. en junio, acuérdate, por ejemplo, no solamente era el calor que era asfixiante, sino después las campanadas que nos tocaron, que parecía el sorteo del gordo, que nos cortaba toda la charla y eso también es un Sí. problema. Acuérdate, Nada, acuérdate de esas aquella fechas, presentación en Cartagena. No me acuerdo del edificio, pero estaba justo enfrente de la iglesia y ahí iglesia de... tengo un vídeo. En mi página de YouTube tengo un vídeo grabado con aquella gira, bastante simpático, que no sé si lo habrás visto, porque también sales tú por ahí en ese vídeo. Ah, mira, Y te recomiendo que lo veas. Y allí sale, pues precisamente, es un vídeo simpático que hice, pues, hablando muy poco de historia, pero sobre todo contando lo que es la experiencia de esa gira de casi 30 ciudades por toda España. Y entonces, pues claro, evidentemente tienen que salir las campanadas. Eso, es que fue además un sitio precioso, es un sitio que está justo enfrente de la iglesia, una de las más importantes de Cádiz, la Santa María, bueno, perdón, de Cádiz, de Cartagena, y en sí, la sí, cual no te pues equivoques. estaba eso, mirando un poquito a ver si lo encontraba, pero no lo voy a poner porque si no, claro, me pierdo la charla de ahora. Y después hay otra cuestión, me comentaron que cómo haces para conseguir entrar en los archivos. Y eso es algo que me dejó curioso. Digo, claro, es verdad, yo como periodista tengo ciertos límites, pero como historiador o como persona que estás en una universidad, ¿cómo consigues entrar en esos archivos? Bueno, mira, este es el momento ese de presumir, ¿no? Porque cuando eres profesional de algo, pues las cosas funcionan así. Me estaba diciendo Carlos Merino de Málaga, un buen amigo que me ayuda con los vídeos, y me estaba diciendo que mi estilo de presentar las cosas, pues era como muy campechano, muy de amiguetes y que eso engancha mucho y tal. Pero claro, es que ese estilo que yo he buscado y que persigo y que fomento, porque creo que la historia debe ser así, primero, basada en documentos, evidentemente, pero segundo, que sea entendible para todo el mundo, que tengas un lenguaje común en el que sea accesible a todo el mundo. Pues en ese tema es que parece que no hay un trabajo profesional detrás, ¿no? Y entonces, pues yo llevo 20 años de trabajo profesional en el que, pues precisamente soy de esta generación, no de la generación anterior, en la que el uso de las computadoras o de los ordenadores era muy restringido a casi una élite y había cuatro programas de software, ¿no? Yo estoy en esta generación en la que hemos crecido con las computadoras, con los ordenadores. Entonces, mi mundo es este, yo no necesito, fíjate que todas las investigaciones, no necesito desplazarme a los archivos porque todo está online o todo está de alguna manera accesible a través de otros autores que pues hace a lo mejor 100 años lo publicaron en un librito y entonces ese librito pues a alguien se le ocurrió subirlo a internet y es una forma de buscar en internet, es como pues como esas cuando vas a las rebajas, ¿no? Que te ponen allí en el te ponen una caja llena de cosas y entonces te zambulles ahí a ver si encuentras tu talla y tu color y la prenda que te gusta. Pues esto poco más o menos igual. Claro, hay un problema y es un problema grave. Tenemos en España el portal Pares. El portal Pares
una de las cosas, cuando ya sabes manejarlo, es una de las mejores herramientas que se han creado. Tienes acceso a los documentos originales. Hay alguno por ahí, algún megaburro, que se le ocurre decir que el portal Pares pues no sirve sirve para los aficionados, pero que los profesionales tienen que estar ahí a pie de archivo. Pero yo les digo que es que el problema de algunos archivos, por ejemplo el de Ciudad de México, ¿no? El Archivo General de la Nación. Te tienes que desplazar a México. Yo tengo amigos allí y me dejan quedarme en su casa pues el tiempo que haga falta. Pero desde su casa, que no está lejos, México es grande, pero el problema de México es el tráfico. Entonces, desde su casa hasta el Archivo General de la Nación tardas 2 horas de coche. Y la mayoría del tiempo pues estás sentado en el coche. O sea, no es que estés conduciendo, es que estás sentado en el coche porque hay un atasco de la leche. Bueno, cuando digo 2 horas me puedo quedar hasta corto, ¿eh? Porque a veces se puede llegar a alargar la cosa hasta las 3 horas en una ciudad metido en un coche. O sea, es absolutamente desesperante. Luego llegas al archivo. Los archivos suelen estar gestionados por funcionarios. Y el tema de los funcionarios, pues es que o los tienes muy por la mano o te tratan como lo que te tratan. Es un trabajo que ellos tienen de 8 horitas y cuanto menos trabajen, pues mejor para ellos, ¿no? Se te pasa el tiempo o sea, ya cierran el archivo y te vuelves para casa y te tienes que echar otras 2 horas mínimo de coche Entonces es un total y absoluto absurda pérdida de tiempo y yo todo esto pues lo encuentro en las redes. Muchas veces lo que se ha hecho, esos documentos están y la gente conoce que están, pero durante estos 200 años que se han ido sacando archivos por parte de algunos autores, pues el sesgo que han tenido ha sido tremendo. Entonces, muchos de los documentos españoles están metidos en libros americanos escritos por los historiógrafos estadounidenses y en muchas ocasiones lo que hacen es que o te ponen una transcripción del documento original o te ponen una fotografía del documento original. Y luego pues meten por 100, 200 páginas de su basurilla, ¿no? Porque lo que utilizan es el documento original español pues para coger lo que quieren del documento y el resto lo que nos podría interesar porque sería lo más justo y lo más objetivo, pues eso no le hacen ni caso. Pero a mí me viene fenomenal porque yo agarro lo que necesito, que es el documento. Yo saco de ese libro, saco el documento original y es como si me hubiese presentado en el Archivo General de la Nación y me hubiesen dejado ver el documento, porque está de esa forma. Entonces es la manera en la que al final pues te buscas las habichuelas dentro de la red para sacar lo que necesitas, que es la información. Si te vas al Archivo General de Indias, pues tienes el mismo problema. No tan grave con el tema del tráfico, pero tú tienes que estar desplazado en una ciudad que no es la tuya. Te vas a meter en el archivo, vas a pedir, a ver, sácame el legajo este. Y te sacan un legajo de 4.000 páginas que en una lectura vertical, muchas veces como la que yo hago, o otras veces cuando tienes un párrafo bueno, una hoja buena, te la lees completamente. Puedes invertir un mes tranquilamente para leerte las 4.000 páginas o 2 meses. Imagínense a un investigador en Sevilla viviendo de prestado o viviendo en un hotel para todos los días irse al Archivo General de Indias a leer ese documento. Qué estupidez, si el documento ya está fotografiado. Pues tú sacas la fotografía de alta resolución y estás en tu casa trabajando y echando, produciendo, ¿no? No perdiendo esas, por ejemplo, en el de México, perdiendo esas 5 horas de camino que no te valen absolutamente para nada. Y así es como funciona. Ya digo que algunos hemos tenido la ventaja de nacer en la época de los ordenadores y ha habido otros investigadores que evidentemente no. Por eso a lo mejor para mí me es más fácil sacar la información que estoy sacando en muchos casos. Y la otra cuestión que me preguntaron, pero eso fue alguien que
había escuchado y me preguntó por la calle. Has comentado más de una vez que hay ciertas personas que cuando leen un texto de un archivo lo interpretan de una manera y tú de otra. Entonces, me decía, ¿cómo sabemos cuál de las dos es la correcta? Ah, bueno, pues porque yo sencilla, eso te lo puede dar, pues que ya me vayáis conociendo y veáis que lo que yo voy contando, pues es imparcial. Básicamente es que y eso nos pasa, a mí me pasa muy a menudo, pues que o bien desde un sentido, desde el sentido negro legendario, desde el sentido nacionalista español, pues lo que ves en los escritos es que tiene un sesgo enorme. Pues lo mismo pasa cuando estás escuchando a una persona. Rápidamente puedes ver el sesgo que tenga, ¿verdad? Cuando te está diciendo algo. Y pues básicamente también porque, mira, una de las cosas que se emplean son adjetivos. Cuando tú empleas adjetivos, bueno, vamos a explicarlo, porque habrá gente que no entienda esto que estoy diciendo. Emplear un adjetivo quiere decir que yo digo, pues vamos a ver, este niño le ha pegado una torta al otro niño, ¿no? Yo lo que estoy haciendo ahí es relatando un hecho tal como ha sucedido. Ha habido un niño que le ha pegado una torta al otro. Luego entraríamos en los contextos, ¿verdad? A ver, las razones por las que ese niño le ha pegado una torta al otro, no sabemos si ha sido en defensa propia o, ¿verdad? Esos serían los contextos, que eso entraría después. Pero cuando yo estoy relatando ese hecho y digo, este niño, eh, este, mm, este pequeño delincuente, ¿no? Le ha pegado una torta al otro, pues ¿qué estoy haciendo? Ese uso de adjetivos de pequeño delincuente lo que está haciendo es posicionando al lector o al que está escuchando en una posición interesada. Entonces, en cuanto ya sea de un lado o del otro, veáis que hay un empleo excesivo de adjetivos, os están manipulando. Entonces, que os presenten los hechos tal y cuales son. Todos. Eso es lo importante, que os presenten todos los hechos. Y cuando os presentan todos los hechos, vosotros tomáis la decisión de acuerdo a vuestros puntos de vista o a vuestros prejuicios, que también los hay, o a vuestra posición o intereses políticos. Pero el historiador lo que tiene que hacer es presentaros todos los hechos, no solo una parte, todos los hechos tal y como fueron, y vosotros tomáis la decisión. Ahora, si ya de entrada yo os estoy presentando como el documento del otro día, ¿verdad?, que presenté de aquel historiador mexicano, y este señor emplea una cantidad enorme de adjetivos, pues posiciona al lector en un modo en el que pues, no tendría que estar. Evidentemente. Así es como se manipula la historia, así es como se posiciona la gente con estos temas. Y no debería ser. Pues muchísimas gracias. No sé Estaba en si el ha chat aclarado la duda. totalmente. Estaba Feli Pues diciendo hola decir, Jorge y hola a todos los que nos escuchan desde el chat de Facebook. Fernando. Tú lo estás escuchando, nosotros no escuchamos en este momento. Ah, no estáis escuchando, ¿por No, qué? pues porque el audio que tienes no lo tendrás puesto al sistema de... A ¿No se ver, oye? ¿Ahora tampoco? no. Ahí es cuando estabas esperando a que parasen las campanadas, que además fue tremendo, no fue una campanada ni dos, sino que fueron un montón. Sí, sí, no, y además fueron tres, Cada 15 minutos nos exactamente. interrumpían con unas campanadas que parecía las campanadas de Navidad. Sí, ahí tuvimos tres parones y cada uno duraba como 5 o 10 minutos tranquilamente, ¿eh? Entonces, pues bueno. Exactamente. Pues bueno, os recomiendo, es simpático este vídeo, os recomiendo porque para echaros unas risas y ver que la labor que se hace, pues muchas veces está muy mal pagada, ¿eh? Muy mal pagada. Porque, claro, se creen que ya está este escritor y esto, mira, pues es lo del año anterior, ¿verdad? Mira, Exactamente. Fernando. Mira, que estaba hasta algo más delgado. Y mucha carretera, alquilé el coche y cuando lo fui a devolver me dijeron en la agencia, por 40 días, ¿no? Por toda España. Cuando lo fui a devolver me dicen en la agencia,
¿Ha hecho usted unos pocos kilómetros? Digo, pues mira, casi 10.000 han salido. Madre Ya mía. el pandita que llevaba ya lo pudieron vender porque ya lo amorticé yo completamente. Mira, Carlos Merino hace 7 minutos había comentado otra manera de detectar parcialidad es cuando se habla de identidades. Ahí ya no te enteras de nada. Y cuando hemos comentado si se nos oía, tanto a ti como a mí, tanto por Facebook como por la página de la radio, se escucha a los dos perfectamente. Nos está comentando tanto Carlos como Feli. Muy bien, muy bien. Pues yo sí, os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo. Este es un vídeo de unos 20 minutos aproximadamente y está simpático. Está simpático. Este, mm, Dice Feli también que te conoce en persona y que tiene el libro. Dice, tengo el sí, sí. placer de conocerlo en persona y lo tengo. Bueno, espero que lo haya leído, porque el problema el libro es bonito y viste bastante en una estantería, pero lo que estoy detectando es que la gente no lee mucho. ¿Sabes? Yo tengo que decir que voy todavía, no he terminado el primer capítulo porque ando leyéndolo de parte en parte, de día en día, cada día un trozo. Pero es que se me ha juntado, pues eso, con lo de sombra, con lo de... Espero que ya ahora que me he relajado un poco, ya he dejado esas actividades fuera, tenga un poquito más de tiempo. Porque sí estoy deseando, porque me dejaste con curiosidad con eso de los fuertes, que no eran fuertes, sino que eran... no, perdón, con la casa de postas, que no eran casa de postas. Me dejaste con la cosa de que estaban muy integrados con la historia de la leyenda negra, que es lo que vas a comentar hoy. La verdad es que Sí, tengo mucha curiosidad y tengo interés. sí, pues no lo digo por ti, aunque también, pero bueno, este, no, Y es que da miedo. hay mucho vicio de comprar libros, ¿verdad? Porque además vas a una charla, te parece simpático el presentador, el ponente, y al final pues te llevas un libro que de otra forma no comprarías. Te llevas un libro firmado por el autor y pues bueno, pues venga, un librito y lo pones ahí en la estantería. Pero el problema es que, mira, este libro es una herramienta fabulosa contra la leyenda negra. Y no es para nada mitinero, no está dando un mitin, está únicamente presentando los documentos, las realidades de lo que hay, que van en contra de lo que se ha estado utilizando desde hace 200 años, pues en contra de la verdad histórica y en contra de España, evidentemente. Y es que cada capítulo de este libro te habla de cosas, tiene historias tan interesantes que dejan por tierra cualquier argumentación que se quiera hacer en contra de España, en contra de la historia. Ya lo irás viendo cuando lo vayas leyendo, que es verdad lo que te estoy diciendo. Y es un libro que está escrito para que se lea. O sea, se tiene que leer. Es una herramienta, es un libro bonito para la estantería porque yo cuando lo hice la intención que tenía era esa. Quería que el libro no fuese una novelita, ¿no? Que al cabo de la lees y al cabo de un tiempo dices, ah, la tiro, ¿no? No. Este es un libro que yo quiero que esté ahí para generaciones futuras para consultar qué es lo que estas gentes pues pasaron en América y cuál es la realidad. Por eso se hizo con su tapadura y se hizo bonito para que vistiese la estantería, pero la herramienta está dentro. Hay que leer cada uno de los capítulos porque cada uno de los capítulos cambia la narrativa tal y como la conocemos. Y la cambia pues de forma tremenda. Claro, esto Carlos Merino precisamente, que me estaba el otro día hablando, me decía, él está revisando un poco los vídeos míos y me decía, bueno, pero es que esto es una bomba, ¿no? ¿Qué estás diciendo? Pues, por ejemplo, cuando hablamos de la Luisiana española, ¿no? La Nueva Orleans española, porque realmente es española. Es que todo esto surge de que durante 200 años se ha estado inventándose una historia, unas trolas tremendas, y ya se ha dado por sentado. Entonces, cuando sacas cosas tan evidentes, o sea, porque es que lo de que Nueva Orleans es española y construida por españoles, es tan evidente que no se puede ni discutir. Entonces, cuando lo sacas, pues la gente le parece una bomba, pero es que estaba ahí, ¿no? Y lo vamos a repasar. Para el que no estuvo en ese programa, pues lo vamos a repasar. Es que la Luisiana, tal y como
la conocemos hoy, perdón, la Luisiana. Nueva Orleans se llama barrio francés al barrio, a las cuadras, que en su momento formaron la ciudad francesa. Pero es que la ciudad francesa se quema en 1771, pero se quema, pero vamos, hasta los cimientos, no queda ni una chinche. Y, ¿Y quién la reconstruye? Pues la reconstruyen los españoles hasta 3 veces, porque se les quema otras 2. Y cuando llega el gobernador español, se le ha quemado la ciudad, dice, a partir de ahora nadie más construye con palitos ni con tablones. A partir de ahora se construye a la manera española, ladrillo, piedra y cemento, porque somos así es como se construía. ¿Y qué hacemos con los edificios? Pues lo vamos a hacer al estilo español, con balcones, porque España construye con balcones. Los franceses no construyen con balcones. Y si no, desen una vuelta por Francia, que con todo lo que llueve, no tienen balcones. Básico. O sea, es que eso lo está diciendo la historia de forma básica. Pum, pum, pum. Pues nada, como resulta que tiene ese apellido francés, igual que lo tiene la tortilla a la francesa, ¿verdad? Pues no, ya es francesa. Pues no lo sabemos. Yo no soy un experto cocinero, pero hay otro apellido, por ejemplo, que ya comenté, la ensaladilla rusa. Pues la ensaladilla rusa, lo siento, no tiene nada que ver con la ensaladilla española. Ningún ingrediente, ni se parecen. Y tenemos un platillo enorme como es nuestra ensaladilla, de patata, mayonesa, atún, mira, se me está poniendo estando tan lejos de España, se me sale la salivita a la boca. Voy a tener que hacer un día de estos. Tienes que venir a Murcia a probar esa... Claro, pero le esa ponemos le ponemos el apellido ruso y se lo ponemos también al filete ruso, que resulta que el filete ruso pues es un filete de carne picada. ¿Por qué es ruso? Pues no sé, porque ese es el que se utiliza en las hamburguesas. Y nos pasa con las montañas rusas. Pues mira, yo que conozco bien el tema, os voy a decir que las montañas rusas en Rusia las llaman Amerikansky Gori, que son montañas americanas. Y lo mismo pasa con los filetes rusos, que allí los llaman kaklieti, que es muy parecido a nuestro nombre, etimológicamente, croqueta. Y la ensaladilla rusa allí se llama olivier, porque había un señor, un emigrante, y uno de los hijos se hizo cocinero y le puso nombre a esa ensaladilla olivier, que lleva 1000 cosas esa ensaladilla. Yo la he probado no sé, en 50 restaurantes distintos en Kiev. Además, hasta en el restaurante ruso de Madrid, que está en la plaza de la Plaza de la Paja. Sí, al lado de San Francisco, no, perdón, San Francisco, del Jesús el Pobre, en la zona ahí del barrio viejo de Madrid, pues hay un restaurante ruso, no sé si seguirá, pero era maravilloso ese restaurante ruso. Pues hasta allí he comido la olivier, que es la ensaladilla, y no tiene ni punto de comparación con la española. Dejémoslo ahí. Pero todas estas cosas se les ponen esos apellidos y ya damos por sentado que vienen de allí. Pues no sé por qué se les habrá puesto esos apellidos. Habrá que revisar la historia, hacer una investigación de cada uno de esos. Pero eso no quiere decir que porque el barrio francés de Nueva Orleans le hayamos llamado francés es porque somos unos quijotazos, ¿eh? Tenga que ser francesa la ciudad. Está construida por españoles. Y eso es que está, pero vamos, clarito y clarito, clarito. O sea, Es que si vamos a eso, es lo mismo de siempre, cuando se ha construido algo encima de otra cosa, y vamos a hablar, por ejemplo, de la mezquita de Córdoba. Se empezó haciendo una mezquita, se siguió haciendo después una catedral. No se empezó haciendo una mezquita. Ahí estaba la Basílica Visigoda. Sí, pero después se hizo una mezquita, cogiendo Claro. eso, Después y ya... llegaron los musulmanes y sobre la Basílica Visigoda la arrasarían, la dejarían, o se les quedaría pequeña. Es que muchas veces se les quedaba pequeña. Que eso pasó con la mezquita Al-Jama en Toledo. Se les quedó pequeña y entonces pues fueron ampliando. Y lo mismo pasa con la de Córdoba. La mezquita de Córdoba tiene varias ampliaciones. La última me parece que la hizo Abderramán III, que le metió otro salón tremendo. O sea, ha cambiado la religión, pues se dedican los edificios, se dedican a la nueva religión. Llega la nueva religión, no la nueva, la reconquista con la católica otra vez, con la religión cristiana,
¿Y dónde van a construir? Pues evidentemente construyen la Catedral de Córdoba, la ponen en el medio de la mezquita de Córdoba. Faltaría más. O sea, es que hacerse pajas mentales con este tipo de cosas es decir, oye, ya, ¿no? Y esto va de mensajito para esa supuesta historiadora que tienen en la cadena SER. Sí, ahí lo vamos a dejar para no meternos en más líos. ¿Vale? Vale, vamos a seguir como último apunte. La Dime. hamburguesa, que tanta fama tiene de Estados Unidos, es una creación por un checoslovaco emigrado a Estados Unidos. Ahí queda. Y eso sí es verdad. La historia de la hamburguesa americana es un checoslovaco que empezó con un producto típico checoslovaco y que a medida que la clientela le pedía cosas se fue ampliando, ampliando, ampliando hasta la conocida hamburguesa de ahora. Pero eso está en los libros de historia de gastronomía y es un plato típico checoslovaco con sus modificaciones, pero su inicio fue ese. Eso es una prueba más para la gente que esos fundamentalistas de la hispanidad que tenemos últimamente, que nos viene a decir que los Estados Unidos son anglosajones. Los Estados Unidos hablan inglés. Punto. La cantidad de anglosajones que llegaron a los Estados Unidos es bastante inferior a la que llegó de otras partes de Europa. O sea, entonces hoy en día decir que los Estados Unidos, mira, los Estados Unidos han tenido de aliados a los ingleses pues durante el siglo XX, porque durante el siglo XIX, vamos, cuidadito, ¿no? Eran el enemigo, igual que lo era España, ya lo hemos explicado muchas veces, pero España ha sido mucho más aliada de los Estados Unidos que los ingleses. Pero claro, como ya lo llevamos diciendo mucho tiempo, que hay que tapar toda esa herencia española y todo esto, pues entonces nos encontramos con la historia que nos queremos encontrar hoy en día. Pero en los Estados Unidos se quedó, lo que invadió fue el idioma inglés, lamentablemente, y por eso los Estados Unidos no tiene, el idioma oficial de los Estados Unidos no es el inglés, no está en ninguna ni en la Carta Magna, ni está en ningún sitio, porque cuando las 13 colonias se amplían, sobre todo ya a partir de Texas, ¿vale? Ya pasó con la Florida, con los estados del sur, Alabama. Alabama, por ejemplo, tiene la bandera de la Cruz de Borgoña. Más es que ya no sé si no la quisieron cambiar o no se dieron cuenta o lo que sea, pero todo el sur de los Estados Unidos hablaba español. Entonces, cuando empiezan a ampliarse los Estados Unidos hacia el oeste, se encuentran con que los territorios esos que le están robando a México, con esa guerra inventada, pues todos hablan español. Y entonces dicen, ¿pero qué hacemos? Entonces no podemos decretar que el inglés sea el idioma, porque entonces todos estos pueblos de aquí, que nos hemos quedado ahora, que todos hablan español, ni se van a integrar y además van a ser un reducto de problemas. Entonces, pues bueno, no vamos a hacer referencia a esto. No vamos a poner en la Constitución que el idioma oficial es el inglés. Y los Estados Unidos no tienen idioma oficial. Dicho esto, la mayoría de la inmigración viene de todas partes de Europa. O sea, pero aquí en Texas la inmigración alemana es bestial, absolutamente bestial. Y eso lo que hace es que le da ese carácter que en realidad Texas tiene de ser un estado muy religiosamente, ¿no? Muy conservador, porque los puritanos y los protestantes que vienen, pues son absolutamente, los alemanes que vienen, pues son, y vienen acompañados de checos, gente de Bohemia, de austriacos, es que tenemos, pues Texas es que sobre todo alemán. Y entonces lo que tienen es que tienen pues ahora hay apellidos por aquí que son Showmaker, pero es que esa es la traducción al inglés de un apellido alemán como es Schumacher, ¿no? El famoso piloto, pues es el zapatero. Y zapatero en inglés, pues es Shoemaker. Pues tenemos muchos apellidos de esos que tienen reminiscencias alemanas. Entonces, ponernos ahora a decir que los Estados Unidos son ingleses, pues es faltar a la verdad. Y lo vamos a dejar ahí. Venga. Hay una cuestión que también, antes de leer a Carlos, que hay que reconocer que Estados Unidos como Estados Unidos no tiene casi historia. La historia que tiene sería la de los indios americanos, porque lo demás
siempre se ha dicho, Estados Unidos, un país que se constituyó a finales de 1800, la historia que tiene es mínima y después es una historia de batallas, no solamente el oeste americano, sino la colonización que tuvo y la invasión de territorios. Es que no tiene otra historia, por eso los americanos envidian la historia, no solamente de España, sino de cualquier país que tenga una historia de más de 200 años. Eso está Sí. pasando, que se están dando cuenta, no tienen nada. Y ahora iba a leer a Carlos, que estaba ahí antes comentando, que dice, si los españoles le pusieron el barrio francés, también tiene delito. Comentaba que la Olivier tiene más capas que otra cosa, y lo último que dice es que, y los vaqueros de Nîmes vienen de Nîmes en Francia. O sea, es que hay muchas cosas que damos por sentado que son que las utilizamos hoy en día y damos por sentado que han sido toda la vida de esa forma, ¿no? Y cada cosa tiene su historia. Solo una pequeña corrección, hacerte, no, los Estados Unidos se crean a finales del 18, del siglo XVIII, en los últimos años de los 1700 y pico, ¿vale? No del 1800 y pico. Solo corregirte eso, nada más. Que de un desliz para que luego no nos la audiencia no nos castigue mucho. Fíjate que es que yo cuando me dije de hacerme, ya os lo he contado esto, de hacerme historiador, hacerme arqueólogo, pues lo que a mí me apasionaba es pues lo de hace medio millón de años, ¿no? Y entonces no había tomado yo contacto con América todavía en aquel momento y no me di cuenta que en Europa toda la historia está escrita y está escrita por 4 países distintos y hay una confrontación y al final pues todo está escrito en Europa. Pero cuando te vienes aquí a los Estados Unidos te das cuenta que todo está escrito mal y hay muchas cosas que ni están escritas. Entonces esto es un filón tremendo y absoluto para todo esto, para todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, pues mira, vamos a meternos en Presidio un poquito. Se nos ha ido casi todo el programa con. Vamos a meternos en Presidio un poco. Y. Aquí lo tengo. Como os decía, de Presidio hay cosas que. Del libro Presidio. Cada capítulo está cambiando la historia de una forma porque ha habido muchos intereses creados y la gente pues se ha dedicado a escribir su propia historia, a su bola, ¿no? Cada uno ha escrito lo que le ha dado la gana dependiendo de sus intereses. Entonces, claro, cuando ahora empiezas a tirar de documentos y sacas una verdad tras otra, pues la gente le choca mucho. Le choca muchísimo. No, pero es que eso no nos lo han contado así. Ya, bueno, porque os han estado mintiendo durante mucho tiempo. Hay interpretaciones. Y lo malo es que hoy en día que tenemos este acceso a tanta documentación, el problema es que hay muchos escritores de historia que no investigan. Entonces, si no investigas, pues das por bueno lo que ya está escrito desde hace 100 años y lo que está escrito de hace 100 años, pues o es mentira o se han equivocado. Entonces, tenemos cosas como, por ejemplo, lo que es la California, ¿no? La California, hay escritores hoy en día, de hace unos meses, un libro nuevo de septiembre, que nos viene a decir algo que se repite constantemente, que es que la California era una isla hasta que en 1680 alguien se dio cuenta que no lo era. Pero es que, claro, tenemos mapas de 1540 de una expedición de Hernán Cortés que ya nos ponen la California como lo que es una península y el mar de Cortés, así está nombrado, Mar Bermejo, porque ahí desembocaba el río Colorado y entonces el lodo que salía del río convertía esas aguas pues en color arcilla roja, y entonces por eso tanto el río Colorado como el mar Bermejo, que Bermejo pues son sinónimo de rojo. Y lo extraño es que haya gente que todavía esté escribiendo libros hoy en día, 2023, en septiembre, y todavía siga perpetuando ese error tremendo de decir que California era una isla. Que hubiese algún cartógrafo que se equivocase y pusiese la California como una isla, pero, hombre, por favor, lo que no podemos seguir es perpetuando el error en el año 2024. Entonces, todas estas cosas son las que dicen, no, esto choca muchísimo con la. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo estoy haciendo mi trabajo.
Entonces tenemos, como estáis viendo aquí, esta es una de las páginas de mi libro, las primeras exploraciones. Yo hablo de presidios, pero claro, tienes que situar un contexto y preparar las cosas. Tenemos otra historia, que esto seguro que da para un programa entero y seguro que el amigo Carlos me va a decir, ¡ay, wow! Otra bomba que has sacado. Le estamos otorgando a Ponce de León el descubrimiento de la Florida y el descubrimiento de la corriente del Golfo. Pero son dos errores que están plenamente demostrados y no sé por qué seguimos incidiendo sobre ellos, ¿no? Tenemos dos mapas, como es ese que tenéis ahí, el planisferio de Cantino, que es una copia que se hizo sobre el de Juan de la Cosa, que los dos mapas pues coinciden mucho y son casi iguales en esto. En la zona de las islas de aquí, de Jamaica, la Española, que es la República Dominicana, y esta pequeña islita que no está muy bien puesta porque sí, Puerto Rico es pequeña, pero no tanto. Y lo que nos están, en el año 1500 y en el año 1502, lo que nos están dibujando perfectamente es la península de la Florida. ¿Vale? Y entonces hasta se ven aquí, esta por ejemplo es la bahía y se me acaba de ir el nombre, de un pirata español que se refugiaba en esta bahía, bueno, que está al sur. Y las que tenemos aquí arriba es la bahía de Tampa, ¿verdad? Entonces está muy bien reflejado en el año 1502. En el año 1513, Ponce de León sale desde aquí y se va navegando por los cayos, o sea, por las estas, no son cayos, son las islas estas que hay aquí, y aparece en la Florida. Pero si es que él mismo, hasta en su cuaderno de bitácora, que lo está publicado, solo hay que buscarlo, nos dice, me han llegado noticias de que hay unas tierras al norte y me voy para allá a ver que pues se iba a tomar posesión de esas tierras, pero no a descubrirlas, ¿no? Y por otra parte es que la corriente del Golfo, estamos hablando de que hay una diferencia, de que el mapa de Juan de la Cosa se hace en el año 1500 y aquí a esta zona llega Ponce de León en 1513, o sea, 13 años después. La corriente del Golfo, que sale del Golfo y va por aquí, y es la que nos da vida aquí en España. Bueno, aquí en España, yo no estoy en España, ya me gustaría. Se va por la parte de arriba del anticiclón de las Azores, por ahí va la corriente del Golfo y va a desembocar pues a España. Y por eso España tiene el clima tan bueno que tiene España, ¿no? Por la corriente del Golfo. Pero es que en el año 1505, me parece que es, otro español que se llama Bermúdez, pues se va un poquito más al norte y encuentra la corriente del Golfo. Se mete en ella y le lleva hasta unas islas que son precisamente las Islas Bermudas. De Bermúdez, Bermudas. Entonces, claro, Juan, me parece que se llamaba Juan Bermúdez es el que descubre la corriente del Golfo, no lo hace Ponce de León. Entonces lo que tenemos que hacer un poquito ya es decir, bueno, vamos a ser un poco rigurosos, ¿no? Porque esto vale que sea históricamente, hay una tradición de que se hable de esto, pero en el año 2024, que tenemos todos los datos a nuestro alcance, tenemos que ser rigurosos y decir pues que esto no es así. Entonces lo que tenemos es esas primeras. Mira, aquí está Gasparilla, la bahía de Gasparilla. Este era un pirata español que se refugiaba en esta bahía de aquí. Me estáis viendo la flechita, ¿verdad? Sí, se está viendo. Pues en esa bahía de ahí se refugiaba y entonces atacaba a todos los barcos. Atacaba barcos que pasaban por allí, ya podían ser franceses, pero sobre todo los barcos que pasaban por allí eran españoles. O sea, no es un pirata, ¿sabes? Que es que hay mucha gente que dice, no, pues los piratas ingleses atacaban a los españoles y los españoles atacaban a los ingleses. No, mira, en aquella época las nacionalidades importaban poco, lo que importaba era la pela. Y si el barco que iban a atacar llevaba una bandera, pues les daba igual, atacaban y punto. Entonces, ¿Puedo decir una cosa? dime. Como siempre, hay gente que no sabe dónde están las Islas Bermudas. Entonces, para que se aclaren un poco, que sepan que estamos hablando del Triángulo de las Bermudas, que es la zona que sería entre Florida, Cuba, hacer ahí un triángulo hacia el interior del Océano Atlántico, pues en ese triángulo se supone que ahí es donde están esas Islas Bermudas. Lo digo para la gente que muchas veces ponen en otros sitios
la geografía. Así les damos también esa clase de geografía gratuita. Sí, bueno, si miramos otra vez el mapa, este mapa antiguo, que lo curioso del mapa es que tiene una definición enorme. Esto es solo un pedacito, lo que me interesaba a mí, pero es que este mapa, tanto el de Juan de la Cosa como este, por lo que nos están describiendo, es todo el océano Atlántico, Europa, el Medio Oeste y la parte de América. O sea, a mí me apasionó siempre la geografía. Entonces hay que agarrarse un mapa, coger un mapa y ponerse a inspeccionar y a ver, y porque encuentras cosas apasionantes. Mira, en lo que nos ha pasado con la leyenda negra, una de las grandes fuentes de la leyenda negra española es que, como ya os dije en otros programas, pues se han escrito miles de documentos de lo que se estaba haciendo. Y en lo mismo que hay hoy en día, en aquella época, los ricos y poderosos españoles pues tenían envidias entre ellos, se hacían todas las putadas del mundo, y así ha sido. Y entonces, para dar pie a acusaciones y que las audiencias condenasen al competidor político y le quitasen gobernaciones y le quitasen propiedades, y todo esto es un hecho recurrente que entre ellos se estaban denunciando. Y muchas veces con denuncias falsas. Todas estas denuncias son las que se han utilizado por parte de los negrolegendarios para decir, mira, ves estas barbaridades que hacían los españoles. No, es que en las denuncias se mentía, se exageraba y se contaban auténticas barbaridades unos de otros, ¿no? Entonces ya lo he dicho muchas veces, que tenemos todos los documentos, todos. Tenemos desde la acusación, desde la denuncia, tenemos luego la declaración de los testigos, tenemos lo que es el propio proceso del juicio. Por eso tenemos a lo mejor algunos legajos que son de miles de páginas. Y eso es solo un juicio. Por ahí se iba escribiendo cada cosa que decía uno, un testigo, el otro, ahí está todo escrito. Entonces, cuando llegas al final del proceso, incluso a lo que es la resolución de las apelaciones y todo esto, pues muchas veces te das cuenta de que las denuncias eran falsas. Pero muy interesadamente, el historiador y el norteamericano, y por ende el resto, pues lo que ha hecho ha sido utilizar solo la denuncia en la que pues se decían auténticas bestialidades que no tienen ni sentido común. Cuando aplicas el sentido, solo con aplicar el sentido común en muchas de las denuncias ya se caen por sí solas. Pero claro, si ya pones todo el proceso sobre la mesa y vas leyéndote todas las declaraciones de los testigos y las apelaciones y tal, pues te das cuenta que este tío pues se pasó 3 pueblos para que, al contrario, pues le quitasen sus gobernaciones. Y esto ha pasado desde el primer momento. Ya acuérdense de las rivalidades que tenía Hernán Cortés con Diego de Velázquez, el gobernador de La Habana de Cuba en aquel momento. Pues tenemos a gente como el vasco Núñez de Balboa, que fue decapitado, fue ajusticiado después de una de esas denuncias. No se ha demostrado que tuviesen base, pero pues hasta a Vasco Núñez de Balboa le cortaron el cuello, ¿vale? Y además por un tema de familia, estaba ahí metido el suegro por en medio, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esto, y esa es una de las cosas que yo trato de sacar también en el libro. Pues por ejemplo, en esta parte introductoria hablamos lo diré, de las batallas que tuvo Hernán Cortés con, a ver, ya tantas fechas se me va la pinza, ¿sabes? Con Es lógico, es mucha información. Nuño Beltrán de Guzmán, ¿vale? Nuño Beltrán de Guzmán, que era originario de Guadalajara. Entonces, Nuño Beltrán de Guzmán va con las huestes de Cortés y conquistan México. Y luego ya una vez que se establecen, pues entonces todos estos conquistadores que fueron en esa conquista y que quedaron vivos, pues se van repartiendo zonas de poder y territorios y tal. Bueno, pues Nuño Beltrán de Guzmán inicia la conquista al norte de Ciudad de México.
Por los documentos que se están leyendo, Nuño Beltrán de Guzmán era nuestro principal garbanzo negro. Entonces, y esto sucede en 1520 y algo. La conquista de la Nueva Galicia, todos los territorios esos, la primera conquista que se hace al norte de Ciudad de México, pues es tremendamente sanguinaria. Y esto pues ha sido usado para decir, bueno, es que los españoles son así. No, los españoles no son así. Nuño Beltrán de Guzmán era así. Entonces, la justicia española terminó por agarrarlo y remitirlo a España para que respondiese ante el rey. Bueno, a lo que voy. Pues Nuño Beltrán de Guzmán resultaba ser, aparte de esto, resultaba ser el presidente de la audiencia de México. Creo que era la de México. Entonces todavía no se había establecido Guadalajara. Presidente de la Audiencia de México, o sea, el juez principal, ¿no? Y entonces, pues Nuño Beltrán de Guzmán se inventa una historia. En aquel momento, una de las varias mujeres que tuvo Hernán Cortés, la principal, pues muere de enfermedad, y entonces lo que hace Nuño Beltrán de Guzmán es denunciarle a Hernán Cortés por asesinato. ¿Por qué? Porque lo que pretende es tener una condena contra Hernán Cortés, que le quiten el poder que ha alcanzado Hernán Cortés, le quiten ese poder, le quiten títulos, le quiten tierras y quedarse él como el jefe máximo de todo esto. O sea, era un personaje de cuidado, Nuño Beltrán de Guzmán. Claro, cuando la corona tiene tanto interés en que al indio se le proteja, en que al indio no se le haga nada, y tenía muchos intereses, muchos ya los he explicado por sentido común, que es que los indios estén de paz, porque cuando se ponen de mala leche acaban con todo. Entonces, que estén tranquilitos, que no se me pongan nerviosos, y pues ese es uno de los principales objetivos de la corona en lo que es la conquista de América. Si tú a la denuncia ya falsa de por sí que Nuño Beltrán de Guzmán hace contra Hernán Cortés de asesinato de su mujer, le añades además que Hernán Cortés pues maltrató, que hizo auténticas perrerías a los indios, precisamente fue al contrario. Por los documentos que hay, no que están saliendo, que hay, pero claro, son muchos y hay que ponerlos juntos y no todo el mundo quiere hacerlo. Todos esos documentos nos están explicando que era exactamente al contrario, que el que estaba haciendo perrerías a los indios pues era Nuño Beltrán de Guzmán. Pues Hernán Cortés consigue una mala fama en base a estas acusaciones, que es la que están siendo usadas pues por los negrolegendarios, por el actual presidente de México, por poneros un ejemplo, por su mujer, que es la principal negrolegendaria. Es ¿cómo se llama? El líder intelectual de la leyenda negra antiespañola en México en estos momentos. Y entonces lo que hacen es pues manchar totalmente lo que hizo Hernán Cortés. Hernán Cortés estaba en una guerra, y en una guerra pues a veces hay que matar al enemigo. Si tú miras paso a paso cómo fue más o menos toda la conquista de la Ciudad de México por Hernán Cortés y por sus tropas y por los indios aliados, muchos más que los españoles, pues te das cuenta que más o menos todo tiene una justificación. Pero claro, si tú de entrada lo que ya estás haciendo es adjetivando a Hernán Cortés y le pones de sanguinario, como ha hecho que fíjate que yo la tenía respeto, pero la tonta esta de Mercedes Milá, ¿no? En el programa que habéis tenido en España, que yo ni he mirado uno, pero lo he seguido un poco por lo que iban comentando los compañeros en redes sociales. Pues oye, pues ya estás poniendo al público en contra de alguien, y ya todo lo que te cuenten pues va a ser verdad. No te vas a preocupar ni en analizar si esas acusaciones tienen base o no tienen base. Como alguien tiene la fama, pues le cargas todas las culpas, te lavas las manos y te quedas tan a gusto. Tenemos un problema, y que esto se fue repitiendo a lo largo de todo el proceso americano, que la única manera de quitarte de en medio es como si hoy en día, no hoy en día, pero dentro de 500 años, pues para calificar a la sociedad española, pues agarrarse los políticos de hoy en día, ¿no? ¿Qué están diciendo los políticos unos de otros hoy en día? Pues auténticas bestialidades.
¿Son verdad? No. Ni de un lado ni del otro. O sea, no vamos a ser tampoco ni de un lado ni de otro. Pero eso dentro de 500 años pues puede ser utilizado para decir, no, mira, esto lo que hacían y tal, igual. Pues eso es lo que está pasando con la conquista de América. Hay acusaciones falsas de unos poderosos contra otros para quitárselos de en medio. A veces las acusaciones tenían cierta veracidad. Para eso tienes que coger el proceso completo de documentación. Pero muchas de las veces solo se coge la primera denuncia, que es donde se descarga todo el odio, toda la ira y toda la mentira y toda la exageración, y extrapolas eso a todo el conjunto de la sociedad novohispana, la sociedad americana española, y no solo a todo el conjunto, incluyendo por supuesto España, sino a todo el periodo, o sea, a los 300 años. O sea, porque uno mató a su suegra, pues ahora los llamas a todos matasuegras, ¿no? En América. Al final, a Nuño Beltrán de Guzmán, pues se descubre que realmente era él el que estaba haciendo todas estas barbaridades. Y entonces, pues es lo que os contaba yo algún día, ya no recuerdo cuál, pero que se le metió en un barco y se le mandó para España. O sea, el emigrante, ya fuese conquistador o simplemente poblador o colono, que llegaba a América no volvía de América. Ya se convertía en español de América, salvo que te llamase el rey. Si te llamaba el rey estabas en problemas y gordos. Entonces a Nuño Beltrán de Guzmán le mandaron para España. Vete a ver al rey. Y pues no volvió, ¿vale? Esto se va repitiendo, como digo, a lo largo de los años. Este mapa es el que os digo que se hizo, perdón, antes de pasar de página, no sé si ya lo he dicho en otro, pero este es el mapa que hace uno de los pilotos de Hernán Cortés del último viaje, 1540, la fecha está por aquí en algún sitio, ¿vale? Y entonces se ve claramente que este es el río Colorado y el mar de Cortés, mar Bermejo, es esto de aquí y es una bahía, desde el año 1540, ¿vale? En aquel momento, ¿qué pudo suceder? Pues que los mapas que hacían los pilotos españoles los mantenían en secreto. Esto lo sabemos porque no querían que llegasen a manos del enemigo, a manos de ingleses o franceses, de ninguna de las maneras. Y cuando finalmente llegaron, pues fue cuando nos hicieron un boquete de cuidado. El secreto se estuvo manteniendo durante muchos años, todo lo que se pudo. Entonces, claro, la gente no estaba al corriente de que existían estos mapas y estos documentos. No digo los pilotos, evidentemente, porque estos se compartían entre los pilotos, estos mapas. Piloto, aunque parezca una palabra nueva, ¿no? Los pilotos como Fernando Alonso, no es nueva. Al que establecía las rutas, al que gobernaba el barco, ya se le llamaba piloto. Y luego descargaba todos esos conocimientos, los descargaba en los mapas que se mandaban pues al Consejo de Indias y, ¿vale? A la casa de contratación y tal. Entonces, lo que sucede aquí es que esa información no se compartía, pero se sabía. Claro, lo que no podemos hacer hoy en día, en el siglo XXI, es seguir defendiendo los errores históricos. Pues ya sácalo, ya di no, realmente desde el año 1540 se sabe que era una bahía, sácalo, si no hay ningún problema. Pero no, algunos se empeñan en el error. Y ya os dije una vez que el que se equivoca es humano. Repetir el error es de mediocres. Pero ya cuando te obstinas en el error, y más en este error de 200 años, pues ya es que eres tonto, básicamente. No se puede llamar a la gente de otra forma. Estaba buscando, porque lo que os quería contar es que Nuño Beltrán de Guzmán hace la conquista de la Nueva Galicia, la hace, me parece que es en torno al 1531. Mira, aquí lo tengo, ¿ves? Cierto es que su conquista terminó en 1531, o sea, la conquista de Nuño de Guzmán en lo que es la Nueva Galicia, que es los territorios al norte de Ciudad de México. Como os digo, se hizo una conquista bastante sanguinaria y es lo que se ha extrapolado al resto de la conquista española, pero no tiene nada que ver.
demostrado. O sea, yo lo voy a ir demostrando y si estáis leyendo el libro, pues lo veréis. En el año 1531 acaba su conquista. En el año 1530 y pico se lo llevan para España, lo sacan de allí. Esos territorios ya están medio conquistados para España. Total, que al cabo, en 1540, 9 años después, pues se inicia una revuelta de unos indios que había allí, 1541, que es cuando se inicia la guerra del Mixtón. Bueno, pues ¿qué hace la historiografía actual de izquierdas? Pues dice, no, esto es consecuencia, la guerra del Mixtón es consecuencia de lo que hizo Nuño Beltrán de Guzmán en 1531. Bueno, ya habían pasado ya 10 años. Los indios no se guardaban los odios tanto tiempo, los sacaban mucho más rápido. Lo que ocurre es que los indios estaban viendo que los españoles iban, bueno, los españoles de América, una vez que uno se iba no volvía, que lo tengan claro. Entonces iban, la cultura española iba subiendo al norte y entonces la combatían. Punto. No es una cosa, una consecuencia de otra. El documento que os enseñé el otro día, pues el autor ese estaba achacando de forma bastante furibunda que los españoles pues habían provocado la guerra del Mixtón. Pues no es cierto. Vamos a poner las cosas, los puntos sobre las is. La guerra del Mixtón es una guerra bastante sanguinaria que los indios chichimecas, que el otro día los estuvimos hablando, pues se rebelan contra los españoles y los chichimecas y otras tribus se rebelan contra los españoles y entonces pues ya os he dicho, mataban a todo el mundo, se lo comían y hacían destrozos auténticos. Y entonces pues esto es un tema que luego deriva en la guerra chichimeca precisamente, ¿no? Ya no tenía nada que ver aquí Nuño Beltrán de Guzmán. Para nada. Los que sí quedan al mando pues son lugartenientes suyos, como en su momento era Cristóbal de Oñate. Y entonces pues España va aprendiendo, ¿no? O sea, más que España, por los que están allí en América y la corona, más que España, la corona va aprendiendo y va diciendo, bueno, pues hasta ahora con estos indios hemos hecho esto, esto y esto para mantenerlos, para conseguir la paz, no lo hemos conseguido, pues habrá que utilizar otras estrategias. Y entonces esa conquista brutal de Nuño de Beltrán de Guzmán no se repite nunca más en América. Al menos vamos a ver, cuidado, al menos en la zona norte, que es lo que yo estoy estudiando. Seguro que tendrá muchos paralelismos con América del Sur, pero en la zona norte la evolución que se produce es esta, ¿vale? Como ya os dije, ni yo ni ningún historiador somos Superman. Y el que crea que lo es se equivoca. Nos aprendemos una cultura, una zona de influencia, abarcamos lo que abarcamos, no podemos abarcar todo. Entonces, cuando viene alguien muy listo y os opina de un tema y de otro que está totalmente extrapolado, y ese no sabe realmente de lo que está hablando, ¿vale? Yo, como habéis visto en este podcast, pues solo estoy hablando de las cosas que he estudiado. Entonces, os hablé, mi tesis doctoral es del mundo musulmán en España y os hablé de ello. Lo refrendo con una tesis doctoral. Mi actual tema es la Norteamérica española y os hablo de ello. No me meto en otras camisas de 11 varas haciéndome el listo. Bueno, entonces en hay un tema muy bonito aquí que vas encontrando con documentos que están ahí, como digo. Entonces aquí tenéis una referencia que dice Andrés Pérez de Rivas del año 1645. Escribe varios tomos, la historia de los triunfos de nuestra Santa Fe entre las gentes las más bárbaras y fieras de nuestro orbe. Entonces esto lo podéis encontrar en internet, como os digo, si metéis pues os sale toda la obra del padre Pérez de Rivas. Entonces el padre Pérez de Rivas nos habla del final de la aventura de Cabeza de Vaca, y es interesante porque si lees los naufragios de Cabeza de Vaca, pues es apasionante ese documento, pero lo que hace Andrés Pérez de Rivas es complementar un poco lo que cuenta Cabeza de Vaca.
Y entonces, pues viene aquí el final y resulta que Cabeza de Vaca, como sabéis, se pasa 8 años viviendo como indígena, como indio en América. Se recorre pues todo lo que es Texas, Nuevo México, Arizona. Se lo recorre con sus 3 compañeros y con un montón de indios. Bueno, hasta que se lo recorre pasan 6 años que está de esclavo de varias tribus indígenas, que también los indios hacían esclavos. Y esos 3 o 4 últimos años pues se los pasa recorriéndose todo el sur de los Estados Unidos. Podría haber bajado directo desde Texas hacia México, se hubiese encontrado con el río Panuco me parece que son 300 o 400 kilómetros, que lo tenía realmente cerca. Y era la primera población realmente de españoles que tenía allí. Pero claro, el conocimiento de geografía que tenía en aquella época, y os recuerdo que Cabeza de Vaca estaba desnudo, ya después de 9 años entre los indios había perdido, y después de todo lo que había pasado en la zona con la expedición de Pánfilo de Narváez, pues no tenía ni ropas, estaba incluso tatuado como los indios, o sea, parecía un indio total, un poquito más rubio, pero parecía un indio. Entonces, toda esa odisea tiene su final. En lugar de bajar directo desde Texas hasta el río Panuco por la costa del seno mexicano, pues cruza todo lo que es el sur de los Estados Unidos arriba del río Grande, yendo de tribu en tribu. Incluso llegan a hacer, Cabeza de Vaca parece que tenía alguna habilidad o algún conocimiento de medicina. Y entonces en algunos sitios llega a hacer hasta una operación a corazón abierto, que por la razón que sea el indio sobrevivió, ¿no? Y entonces pues ya lo santifican a Cabeza de Vaca. Y van fíjate que yo hago el paralelismo, no sé si recordáis la película esta de Forrest Gump, ¿no? Que llega un momento que se pone a correr y se recorre varias veces todo el sur de los Estados Unidos. Ya le vemos ahí haciendo su footing con su barba aquí y la gente le sigue. Pues lo mismo pasaba con Cabeza de Vaca y sus 3 compañeros, ¿no? Los indios le seguían. Había algunos que solo le guiaban desde su pueblo hasta el pueblo siguiente, pero había algunos que, lo mismo que hicieron con Forrest Gump, pues le iban siguiendo. Entonces, cuando en lugar de bajar recto, como digo, se recorre todo el sur de los Estados Unidos actuales, aparece por el Pacífico y va bajando por la costa pacífica hasta que se encuentra con uno de los lugartenientes, el capitán Alcaraz, que era uno de los lugartenientes de Nuño Beltrán de Guzmán. Y este señor pues se dedicaba a esclavizar indios que capturaba por allí, por aquella zona. Es que las cosas hay que reconocerlas cuando nos aparecen los documentos, pero lo que tenemos que tener claro es que son acusaciones muy graves que se están haciendo ahora, la leyenda negra, de genocidio y de asesinatos y de violaciones y todo esto. Y esas acusaciones hay que documentarlas. Entonces no basta decir los españoles, no, hay que decir con nombres y apellidos quién fue el culpable. Y en este caso pues tenemos al capitán Alcaraz, que iba contra la ley, tuvo su castigo después, lo mismo que Nuño Beltrán de Guzmán, iban contra la ley. Había algunos que seguían la ley, otros no. Entonces no se puede generalizar a todo el mundo. Pues este grupo de 3 españoles blancos y un esclavo, los libros hablan de negro, le llamaban el negro estebanico. Pero yo por la lectura de naufragios de Cabeza de Vaca llego a la conclusión que este era un bereber, un norteafricano. Entonces le llamarían negro porque era más moreno de lo habitual, que es algo que es un apodo que pues se da mucho en España, ¿no? No, la gente no es negra, pero si tú estás en la playa durante un mes, cuando vuelves de vacaciones te dicen qué negro estás. Las cosas hay que interpretarlas muchas veces. Entonces no quiere decir que porque a alguien se le diga qué negro estás, ya sea de raza africana, ¿no? Como veis, pues me voy desarrollando y me voy a los cerros de Úbeda, pero si es la historia, ¿cómo se puede contar? Bueno, pues estos 4 llegan a ver al capitán Alcaraz, que no los reconoce.
acompañados de, no se dice, pero perfectamente llegarían por 200 o 300 indios que iban haciendo el recorrido con los españoles. Entonces, este documento de Andrés Pérez de Rivas te lo relata bastante bien. Y entonces te dice, y reservándolos la divina providencia por tiempo de 10 años, hablando del grupito de Cabeza de Vaca, que vinieron caminando por medio de innumerables naciones bárbaras y obrando entre ellos prodigios y milagros con la señal de la Santa Cruz. Hay que tener presente que este documento está escrito por un fraile. ¿Vale? La mayoría del conocimiento, aunque digan que los frailes son retrógrados, pero la mayoría del conocimiento en España se mantuvo gracias a los frailes y a los curas. Pero claro, los documentos, como digo, hay que filtrarlos de alguna manera dependiendo de quién los escriba. Un militar nunca te va a decir esto de prodigios y milagros con la señal de la Santa Cruz. No va a utilizar esos documentos. Sí lo va a hacer un fraile, entonces esto lo tamizamos y, pues bueno, pues prodigios y milagros con nuestra visión de hoy en día, pues es lo que digo. Se arriesgó, abrió el pecho de un indio, ni se sabe para qué, porque no haría nada. El caso es que lo cerró y a los 2 días el indio estaba corriendo por allí. Entonces los indios pensaron que el hombre Cabeza de Vaca, era un tío milagroso y entonces salvaba. Al contrario pasaba con la viruela, que los frailes, en su obsesión de bautizar a todos los niños para que no se fuesen al otro mundo, se fuesen sin bautizar, porque eso, de acuerdo a la lógica católica, pues era muy malo. Pues con esa obsesión de bautizarlos, y después se les morían, ¿no? Los bautizaban y a los 2 minutos se les morían, o al día siguiente. Y con esa obsesión los indios pensaron que es que los frailes estaban matando a la gente con el agua bendita, ¿no? Les estaban trayendo la enfermedad porque en cuanto le echaban el agua bendita, pues se morían. Pues estas cosas, lo mismo pasó de una forma que pasó al contrario. Los prodigios y milagros con la señal de la Santa Cruz. Dice, sanando innumerables enfermos, haciendo esa divina señal sobre ellos y diciendo alguna oración. Con ocasión de tales maravillas, las naciones por donde venían pasando les cobraron un tan grande respeto y reverencia que los miraban como hombres del cielo o hijos del sol. Y con tal amor y temor para no matarlos y comérselos, que antes les daban el sustento y comida y les pedían que se quedasen en su compañía. Y ya que no lo podían alcanzar, porque los dichos peregrinos siempre les llevaba el deseo de verse en tierra de cristianos, pero los indios de la nación donde llegaban se iban con ellos hasta llegar a la otra. Bueno, pues había algunos que no solo se llevan con ellos hasta llegar a la otra, sino que los acompañaban más allá. Dice, con estos indios siempre anduvieron los 4 peregrinos acompañados y defendidos de tropas de indios, o sea, los mismos indios que les acompañaban, les defendían de otros indios agresivos. Y llegaron a Sinaloa. Sinaloa es la zona norte del actual México, en la parte pacífica, en la parte del Mar Bermejo del Océano Pacífico, ¿vale? Se toparon con el capitán Alcaraz, que así se llamaba el que había entrado a hacer presos de esclavos, quien divisó algo lejos a Alvar Núñez con sus compañías y pensando habían topado con los que buscaban para cautivar. Tocó alarma y apresuró el capitán Alcaraz. Aquí los 4 peregrinos desconocidos, que en su traje y vista no se diferenciaban de indios, porque iban vestidos a la manera de los indios, pues llevarían pieles o de ciervo o de búfalo o lo que fuese. Ya había años que no los alcanzaban y estaban tan tostados del sol y criado el cabello como los bárbaros en cuya compañía habían peregrinado. Y en particular Alvar Núñez Cabeza de Vaca, reconociendo a los soldados españoles por las armas y hábito, pasando a la delantera de los indios de su compañía, y con deseo de defenderlos, se puso de rodillas y usando del lenguaje que se pudo acordar para ser conocido, porque ya hablaba totalmente el idioma de las 1000 tribus por las que había pasado, y se le había olvidado el español, que es lo que me pasa a mí muchas veces, gracias al inglés, que me cuesta encontrar la palabra. Dice, habló en mal castellano, que ya lo tenía casi olvidado. Él y sus compañeros declararon quiénes eran y de dónde salían. Dice, valióles la plática para no caer en las cadenas y collares de esclavos, pero no para que parase la codicia del capitán, que prosiguió su intento de cautivar indios.
Lo que el capitán este de Nuño Beltrán lo que quería era coger de esclavos a los que acompañaban a Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Este abuso se prohibió por los años de 1531, o sea que desde el año 1531 hay una ley, según esto, luego habrá que revisar porque las leyes nuevas las leyes de Burgos y las leyes nuevas de Indias hay que revisar el año en el que... O sea, aunque tengas un documento que te está explicando las cosas como son, siempre tienes que cotejarlo, siempre tienes que ver si la información es correcta. Porque muchas veces pues tienes que corregirlo o tienes que interpretarlo y te puede salir una interpretación de una forma o te sale de otra. Dice, y fue condenado por injusto, siendo presidente de la Real Audiencia de México y gobernador de la Nueva España, el ilustrísimo arzobispo de Santo Domingo, don Sebastián Ramírez de Fuenleal, que fue leal a las leyes divinas y a su rey, dando por libres a los que habían nacido tales, y el rey católico recibía debajo de su amparo y protección. Entonces lo que tenemos aquí es documentos y documentos y documentos que cada uno de ellos te está contando una historia totalmente distinta a la que creíamos. Entonces lo que hacen Cabeza de Vaca pues consigue proteger a los indios que iban en su compañía. Y con ellos dejan al capitán Alcaraz más abajo, el capitán Alcaraz los manda más al sur a una población española donde el gobernador o el capitán de aquella zona los recibe, les escucha la historia, ven que es tremenda y entonces evidentemente los visten y los bañan, los visten y los mandan primero a Ciudad de México y después de Ciudad de México a Madrid para que le cuenten, bueno, a Madrid o donde en ese momento estuviese la corte, para que cuenten esta historia al rey. Pero claro, ahí van 200 o 300 indios con ellos que se quedan desamparados. Entonces lo que te cuenta el mismo documento, si vamos aquí un poquito más abajo, te dice, pero porque no se quede olvidada la tropa de indios que venía a la tierra adentro acompañando a nuestros peregrinos, digo que cuando entendieron que ya sus benefactores se despedían para pasar a tierras tan distantes, les pidieron los dejasen acomodados y asegurados con los españoles que por aquella tierra andaban, para que no les privasen de su libertad, antes hallasen favor de ellos. Hízolo así Cabeza de Vaca con sus compañeros, siendo agradecidos a los que les habían hecho fiel compañía y escolta en tan peligroso viaje. Procuraron se les diese sitio donde poblasen y tuviesen sementeras, o sea, un sitio para que hiciesen su pueblo y sementera se refiere a campos de cultivo, ¿no? Donde pudiesen cultivar. Dice, y en el río de Pentatlán, 4 leguas río abajo de donde hoy está la villa, en este puesto formaron un pueblo llamado Bamoa, que hoy persevera y es de lengua y nación poblada. 100 leguas más la tierra dentro. El pueblo se quedó, luego lo vemos en otros documentos más posteriores, haciendo referencia a otras situaciones, otros eventos que pasaron por allí, pues te hacen referencia, vamos, estos son los que venían con Cabeza de Vaca. Seguro que el pueblo se habrá convertido ya en una ciudad y tras la Revolución Mexicana pues le habrán cambiado el nombre, ya no se llamará Bamoa, se llamará vete a saber qué. Y esto es más o menos lo que yo os quiero hacer ver aquí con el tema de la leyenda negra. Es que tenemos que, como os estoy diciendo, este libro, yo lo que estoy haciendo es compartiendo las cosas que he encontrado y que me han resultado apasionantes. Más que escribiendo historia, que yo no escribo historia, yo lo que os presento son los documentos, lo que estoy haciendo es compartiendo con vosotros los documentos. Y lo que estamos viendo, pues es que sí, había gente que se saltaba la ley, Nuño Beltrán de Guzmán, su capitán Alcaraz, pero había otros que la respetaban y que ayudaban al pueblo, a los indios, claro que sí. O sea, cuando tú vas y tienes a tu alrededor a 3.000 indios, ya fuera de conciencia, fuera de tu propia conciencia, cuando tienes a tu alrededor a 3.000 indios y tú, tu amigo y otros 2 más,
hacéis un grupito muy majo, pero no podéis aniquilar a esos 3.000 indios. Pues, ¿qué hacer? Negocias con ellos, vives entre ellos, te mestizas, puedes hacer 1.000 cosas menos aniquilarlos. Entonces, todos estos relatos, pues hay que leerlos, porque sin entrar en demasiada demagogia y política y dar mítines políticos aquí, pues lo que te hacen es darte la idea, que la misma que me dio a mí, de que lo que pasó en América fue una historia totalmente diferente. No tiene nada que ver. Yo creo que hoy lo vamos a dejar aquí, ¿verdad? ¿Qué te parece, Fernando? Mucha información, pero ha estado muy bien, muy entretenido. Bueno, esto todo lo tenéis en el libro. Entonces, por eso os digo que tenéis que leer el libro. O sea, no es un libro para estar en la estantería, es un libro para leerlo. Y muchas veces lo digo, hay algún pesado por ahí que dice que yo solo hago esto para vender libros. Como si sacases algún dinero de los libros. Mira, No. Esto es para compartir, esto es para leerlo, esto es para, si no tenéis dinero, pedirlo en la biblioteca pública. Que lo compre la biblioteca pública y vosotros la sacáis prestado. Leedlo. mira, dice Carlos Merino, dice, los negristas acusan a Cabeza de Vaca de dejar tirados a los indios, que lo asistieron en su camino. Siempre dan la vuelta a la historia. Y Feli dice, bonito programa. Pero Y que estaba leyendo el libro, lo estaba comentando. ¿Qué? ¿Cómo? Y Feli que estaba diciendo que está leyendo el libro, que me le pasa como a mí, que le falta tiempo, pero lo está leyendo. Sí. Pero la verdad es que el libro está lleno de historias como esta. O sea, yo ya te digo que se me estaban poniendo los pelos de punta en el momento de escribirlo. Me encantan los documentos antiguos, como sabéis, pero los documentos muchas veces son larguísimos, aburridos y repetitivos. Pero esta selección de documentos que os he hecho, lo que están contando es una historia que es tremenda, que no tiene nada que ver. O sea, ahí tienes a Cabeza de Vaca que se preocupó en defender a los indios que le acompañaban. Pues porque es lógico. O sea, ese tío se pasó 6 años de esclavo de unos indios en la costa del seno mexicano que lo trataban a patadas. Y entonces de repente encontró con sus 3 amigos, pues encontró una salida. Es decir, bueno, pues, oye, pues mira, podemos, del avance tecnológico, avance científico, poco mucho el que sea, que los españoles tenían, pues seguro que sacó sus recursos para curar a 3 o 4 indios. Y entonces los 3 o 4 indios pues le vieron como, bueno, este es un hombre es un hombre de milagros, pues vamos a cuidarlo y lo vamos a acompañar para que no le pase nada por el camino, porque a este tío hay que preservarlo, porque los indios tampoco eran idiotas. Estaban muy atrasados, sí, pero no eran idiotas. Entonces, lo preservan y lo llevan hasta el pueblo siguiente. Y hay algunos que lo ven como el Mesías y le siguen. O sea, yo ya os digo que el Forrest Gump es como, os he dicho muchas veces que la interpretación que hacemos de los hechos pasados y los documentos es ese archivo de memorias que tenemos en nuestra cabeza, que muchas veces pues, no tiene nada que ver con la realidad. Y entonces lo que haces es ponerle imágenes de películas que has visto, de sitios que has visto, y en este caso a mí me recuerda mucho eso, al peregrinaje ese de Forrest Gump recorriéndose 3 o 4 veces el sur de los Estados Unidos. Estos hacían algo parecido. Y a mí me recuerda la Sí, película pero el final no fue el final no fue el que dice Carlos Merino, porque Forrest Gump llega un momento en que dice, ya me he cansado, me vuelvo para casa. Y allí se quedan aquellos pobres diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y están ahí en medio del Valle de la Muerte, ahí en Arizona, diciendo, pero ¿nos dejas? ¿Y qué hacemos? Pues no, mira, Cabeza de Vaca se preocupó porque a esos indios no se los esclavizasen, porque ya los tenía aleccionados, porque tuviesen frailes para que se convirtiesen al cristianismo, porque formasen un pueblo, y además les dijo, en una parte del documento sale, los indios le preguntan, ¿pero cómo podemos defendernos en el futuro? Dicen, poneros una cruz grande a la entrada del pueblo. Dice, y si podéis, llevar un crucifijo colgado. Y eso servirá para que los españoles os vean como indios cristianos y no os hagan nada. Fíjate qué bonito, ¿eh? Qué épico y qué bonito. Dime, perdón, que te había cortado la... Que yo decía que eso que hablabas de la integración me recordaba más a la película Un hombre llamado Caballo. Bueno, es que esa me resulta un poco complicada de ver, la Sí, verdad. no, pero me refiero a la integración. Hombre, es totalmente análoga. Una Sí, es la sí. introducción y la
aceptación de una persona y en la otra le hicieron de todo por putearlo para ver si valía. En ese sentido son totalmente contrarias, pero es la convivencia lo que me llamaba la atención y me recordaba a ese hombre llamado Caballo, como después de superar tantas pruebas consigue ser uno más y respetado. Entonces, en este Cabeza de Vaca me resultaba eso, una persona que Sí. con todo lo que debió pasar, aún así se ganó a todos los indios. Yo os recomiendo que leáis el libro de Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca tiene un libro que se llama Naufragios. Es un libro mixto que tiene dos historias. Tiene la historia de cuando él pasó esto por Norteamérica y luego le enviaron a Sudamérica, le enviaron ya después, ¿no? Como el rey le dio un título nobiliario y le mandó a Sudamérica. Y entonces hay otra parte del libro que lo que hablar de esa segunda parte, pues bueno, que si os interesa la historia de Sudamérica, pues sí os interesa, pero yo solo agarro la parte que me interesa, que es la de naufragios. Ese es un relato interesantísimo. O sea, hay que recomendarlo, Naufragio. Si lo tenéis se han hecho muchas reediciones a lo largo de los años. O sea, lo tenéis, me parece que había una editorial que era no sé qué 16, ¿no? Algo así. No lo Que sé. Pero sacaban unos libritos de historia que te los vendían todos los domingos hace ya muchos años, en los kioscos. Y uno de ellos era precisamente Naufragios de Cabeza de Vaca. Entonces lo recomiendo mucho porque es pura historia, fuera de leyendas negras y leyendas rosas, y lo recomiendo. Dime, Fernando. decía que Carlos está diciendo, todavía hay quien acusa a los españoles de fanáticos por extorsionarlos para llevar la cruz, a todo lo dan la vuelta. En este Sí, sentido, el que quiera que busque naufragios, que seguramente lo que dice, si no está en una biblioteca, lo puede tener cualquiera, y siempre es bueno, sobre todo, aparte de leer libros, cuando no se encuentra o no se puede, compartirlos. Y eso también es una bonita forma. Eso sí, devolverlos, que después cuesta mucho que te los devuelvan, pero que la gente se habitúe a compartir los sí. libros cuando es así. Por lo menos cuando no que se consigue un libro. Bueno, si te pasa como a mí, que yo las bibliotecas, yo siempre he sido un apasionado de los libros. Fíjate que curiosamente no he leído mucho. He leído títulos muy selectos. Cuando tenía muy poquitos años yo me leí Miguel Strogoff de Julio Verne, que me marcó bastante ese libro. Y El libro de lectura en el colegio. ¿cómo? Obligatorio libro de lectura en el colegio. La cabaña del tío Tom, Miguel Strogoff, La vuelta al mundo. Pues yo Eh, fíjate que lo leí porque en aquel momento nos trajeron una serie en la televisión española. Nos trajeron una serie que era Miguel Strogoff. Y entonces yo, con poco sentido de razón, pues me quedé enganchado a esa serie. Luego me quedé enganchado a otras que también vinieron, como el Aventurero Simplicissimus, que también es... Pero eso ya necesitas más edad para entenderlo. Me vi Miguel Strogoff y después pues agarré el libro. Y no he leído mucho, pero lo que a mí me ha pasado es que siempre he sido un apasionado de los libros y no sé por qué, a lo mejor lo llevo escrito en la cara, pero cada vez que se muere alguien me hereda la biblioteca. Entonces siempre me andan regalando cajas y cajas de libros y me van a echar de casa. bueno, y si no haces una cabaña de papel, que en los libros hacen buen muro. Sí, pero fíjate que yo creo que es algo que llevas en la sangre. Y entonces hay gente que ahora mismo ha salido, me están pidiendo desde hace tiempo que el libro lo saque en Kindle, ¿no? Saldrá. Hay gente que se ha acomodado a leer el libro en un aparato electrónico, pero no, yo necesito tocar el papel. Y cuando me vienen mis libros nuevos que vienen de la esta, es como una droga, tienes que olerlos. Entonces los hueles, ese olor al papel recién impreso, ¿no? Es tremendo, es tremendo. Bueno, la semana que viene hablamos de nuevo de ese romanticismo de los libros. Ujú. Leeremos un poquito más para poder seguir manteniendo la charla y sobre todo agradecer a Carlos y a Feli que han estado ahí comentando, que muchísimas gracias por los comentarios y sobre todo por estar ahí.
Muy bien, pues nos veremos. Oye, se me olvidaba, sí, en esta semana, a ver si ya me quito el agobio de los estudiantes, de la corrección de los estudiantes, y ya os publico este podcast y el de la semana pasada. Es una deuda que tengo con vosotros. Ya sé que cumplir las fechas, los horarios, ¿verdad? Porque si no la gente se enfada, pero yo tengo que pagar. Tengo que pagar la conexión a internet, tengo que pagar la electricidad, y eso sale de corregir los exámenes de los estudiantes. ¿Vale? Entonces, tened paciencia. Pues lo dicho, el jueves que viene, otra vez una historia diferente por Jorge Luis García Ruiz. Gracias, Jorge. Bueno, pues como habéis escuchado, aquí despedimos el programa en Radio Cómplices y como siempre, agradeceros a los que habéis participado, pero sobre todo también a los que estáis escuchando desde la sombra. Un abrazo desde el Grupo Radio Cómplices y como siempre, jueves 10 de la noche hora española, una historia diferente por Jorge Luis García Ruiz.